Les voy a pedir que me escriban en el chat, ¿ok? Sí, están ahí. Me escriben en el chat, por favor. Hola, ¿qué tal, Francisco? Simona, ¿cómo estás? Indira, Carito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien entonces el día de hoy. Bueno, estamos, como todos los sábados, desarrollando algunas actividades en el marco de esta especialización de EVA. Y el día de hoy seguimos en modo currículum. Ya estamos en modo currículum ya varias sesiones, ¿ok? Hoy vamos a cerrar algo que hemos iniciado, es decir, desde la planificación anual hasta la sesión de aprendizaje o hasta la actividad de aprendizaje. Y luego lo que les había yo manifestado, vamos a ir trabajando algo del ABP, ¿ok? Pero hoy quiero cerrar hasta la sesión, porque ahí en realidad nos hemos detenido. Qué bueno que estén todos aquí. Hola Virginia, ¿cómo está Celia, Carla, también Bustamante? Qué bueno que nos volvamos a encontrar. ¿Ok? Entonces, voy a iniciar un poco conversando con ustedes a partir de la información que enviaron al Padlet. ¿Ok? Eh, Hemos nosotros desarrollado, a ver, voy a colocar aquí mi puntero, hemos desarrollado una situación significativa, como ven y observan ustedes aquí, y les he pedido que a partir de esa situación significativa, ustedes propongan posibles situaciones, o perdón, posibles sesiones de aprendizaje. Entonces, lo que han traído ustedes aquí son posibles sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estas sesiones todavía se pueden ordenar cuando ya hagas tu planificación como tal. Algunas pueden estar antes, otras podrían estar de posterior, no lo sé. De repente algunas de estas actividades o sesiones de aprendizaje podrías desdoblarlo, ¿no? En dos sesiones porque te parece que es demasiado grande. Entonces, me parece bien, le estamos nosotros denominando posibles sesiones de aprendizaje o posibles actividades, ¿ok? Actividades de aprendizaje. También se denomina así, ya, de aprendizaje. Entonces, podría ser cualquiera de los dos. En este caso, uno de vuestros compañeros ha traído 14 posibles sesiones de aprendizaje, ¿ok? Va a enfatizar en función de esta situación significativa estas sesiones de aprendizaje. He estado chequeando lo que han ustedes, digamos, ido subiendo. Por acá también hay otra de vuestras compañeras que ha descrito incluso de manera muy puntual, de manera muy puntual, cada una de estas sesiones o actividades. Por ejemplo, ¿no? En esta sesión dice, conocemos el amigurumi y ahí hay una breve descripción de que a través de una charla acompañada de imágenes y videos se les enseñará a los estudiantes lo que significa la técnica del tejido del amigurumi. Esta también es una manera, digamos, de ir colocando las posibles sesiones o actividades de aprendizaje. Me parece bien, digamos, lo que ustedes acaban de ir compartiendo. Creo que estamos alineados todos, ¿sí? Estamos alineados respecto al trabajo que venimos desarrollando. Se ha entendido, y eso me agrada mucho, que se haya entendido de cómo nacen las actividades o sesiones de aprendizaje. Es la situación significativa determinante. Y luego ya tengo que pensar qué competencia voy a desarrollar, ¿no? ¿Qué competencia voy a desarrollar para esta actividad? Uno, para esta actividad o para esta situación significativa. De repente voy a trabajar la expresión oral, la escritura. Entonces, eso me va a ayudar a precisar todavía mis sesiones y actividades de aprendizaje. Porque ¿sabes qué va a pasar? Puede suceder de que has enfocado en función de la situación significativa y digas, y eso me ha pasado siempre con los profesores de matemática, más que todo de los profesores de matemática que sufren de esta situación,
chequean la situación significativa, pero pareciera que la situación significativa les invita a desarrollar sesiones o actividades que no necesariamente se relacionen con la matemática, sino con otras áreas. Entonces, sufren pues los profesores del área de matemática, generalmente digo, cuando la situación significativa no está en consonancia con el área. Entonces, eso también hay que ir tomando en consideración. ¿Qué actividades puedo yo desarrollar para fortalecer las competencias del área que voy a desarrollar? Eso es fundamental, ¿ok? Y si no, no vas a forzar, no tienes por qué forzar desarrollar actividades, ¿no? Entonces tienes que ceñirte a lo que está explícitamente planteado en la competencia, en los desempeños. Vas a trabajar el propósito que está establecido en el currículo nacional, ¿no? Sin forzar, ¿no? Entonces, pero de alguna manera la situación significativa nos va a ayudar a un poco conocer ese interés, esa necesidad que tienen los estudiantes. Bien, esto es lo que he ido revisando. No todos han subido todavía su situación significativa y sus sesiones y sus actividades, pero en líneas generales me parece bien lo que ustedes están avanzando. A ver, vamos a hacer entonces ahora un repaso de todo lo que hemos ido trabajando desde la planificación del periodo promocional, ¿ya? Un repaso desde arriba hasta la sesión. Voy a hacer un repaso porque durante la semana me han estado preguntando algunos de vuestros compañeros sobre la unidad diagnóstica. Entonces, eso me ha permitido, vamos a hacer algunas precisiones sobre la unidad diagnóstica, que quiero, digamos, con ustedes trabajarlo también el día de hoy. Entonces, voy a hacer una recapitulación de todo el proceso que hemos venido desarrollando, ¿ok? Ya, muy bien, bienvenidos a todos, a los que recién se están integrando. Hoy vamos entonces a enfatizar nuestro trabajo en la sesión de aprendizaje, pero para llegar a la sesión o a la aprendizaje, tengo que nuevamente desde el principio mirar la planificación, ¿ok? La planificación desde el periodo promocional hasta las unidades didácticas, etcétera. Bueno, acá hay varios propósitos que tiene esta sesión. Yo les había hablado de la planificación curricular inversa, así se denomina. En realidad, eso es lo que venimos trabajando en todos los niveles de la educación básica regular, pero también en la educación básica especial, también en la educación básica alternativa. ¿No? Hablamos de la planificación curricular a la inversa. ¿Qué significa? Que primero tengo que evaluar para luego planificar. Primero tengo que recoger evidencias para luego planificar. Entonces aquí cobra importancia el tema de la unidad diagnóstica, ¿no? Que me han estado preguntando algunos de vuestros compañeros durante la semana. Entonces, he preferido, en vez de explicar de manera individual a cada uno, traer información para, digamos, precisarles a ustedes cómo podríamos elaborar justamente esta planificación inversa. ¿Cómo recojo evidencias? ¿Cómo evalúo primero para luego hacer mi planificación como tal? ¿Sí? Estoy silenciando a los que acaban, a los que están ingresando, ya estoy silenciando. Les voy a pedir siempre que cuando ingresamos silenciemos nuestros audios. Muy bien, entonces, yo les decía, la primera planificación es esta, la del periodo promocional, es para un periodo, digamos, determinado que voy a yo planificar. Para ese periodo, ¿qué les dije? ¿Qué les había explicado? Tengo que recoger evidencias. Aquí está el recojo de evidencias. Tengo que hacer una valoración del desempeño de quién, de los estudiantes, incluso de los intereses que tienen los estudiantes. Pero para hacer esa valoración, yo tengo que mirar el nivel esperado del aprendizaje, del estándar. Esos dos elementos son fundamentales. A partir de ello me voy a preguntar en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los estudiantes de la EVA. ¿Cuán cerca o lejos están del estándar de aprendizaje? Eso yo les había explicado, ¿ya? Para poder hacer
mi primera unidad. La primera unidad es didáctica, pero tiene una característica. Esta unidad didáctica es diagnóstica, ¿ok? Es diagnóstica, ¿ok? Entonces yo les había explicado aquí que tengo que chequear en qué nivel del estándar se ubica mi estudiante, en el nivel 5, en el nivel 6, en el nivel 7. Entonces yo tengo que ir chequeando en función al ciclo, si está en un ciclo inicial, en un ciclo intermedio, en un ciclo avanzado. Entonces, en función de eso, yo voy a ir identificando en qué nivel se ubica este estudiante, ¿ok? Entonces, eso va a depender. Traje un ejemplo, ¿ok? Traje un ejemplo y a partir de ello vamos a ir haciendo alguna explicación y seguramente ustedes van a hacer algunas preguntas, ¿ok? Bienvenidos a todos los que se siguen sumando. A ver, entonces, la primera unidad didáctica, la primera unidad didáctica de mi periodo promocional, de este periodo promocional, la unidad didáctica, esta unidad didáctica va a ser diagnóstica. Ya les dije, va a ser diagnóstica. ¿Por qué? Voy a diagnosticar cuál es el nivel de dominio de la competencia que tienen mis estudiantes de la EVA, sea del ciclo inicial o intermedio o sea del ciclo avanzado. ¿Ok? Voy a diagnosticar. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿cuál es la recomendación? Profesor, ¿cómo lo puedo hacer? Dígame usted, ¿cómo puedo hacer esta unidad diagnóstica? Entonces, miren, acá vamos a chequear esta parte. ¿Cómo puedo hacer esta unidad diagnóstica que usted nos ha dicho que podría ser en 2 semanas? 2 semanas. Les estoy proponiendo 2 semanas. Algunos lo hacen en una semana y es suficiente. Pero por ahí alguien me dijo, profesor, de repente si amerita hacer 3 semanas, podría ser, pero en lo posible no, nos recomienda que sea 2 semanas, ¿ok? A ver, voy a ir silenciando porque escucho suspiros, entonces estoy, a ver, voy a seguir silenciando. A ver, Nahud, Gil también, a ver, no se puede silenciar. A ver, silenciamos, por favor. Nahud Gil, no puedo silenciarte, Nahud. Silencia, por favor, tu audio. ¿Ok? Vamos a silenciar. Ok, entonces fíjense, ¿cómo elaboro esta unidad diagnóstica? Esa es la pregunta. ¿Cómo elaboro la unidad diagnóstica? Que voy a trabajar con los chicos de la EVA, con los adultos, a ver, de estos ciclos, incluso en la educación básica también. ¿Cómo hago? A ver, lo que tenemos que hacer es revisar cuáles son los estándares de aprendizaje de la competencia que quieres tú evaluar, de la competencia que tú quieres, digamos, tomar en consideración. Tienes que chequear el estándar. Te estoy diciendo que chequees el estándar. En este caso, el estándar aquí está asociado a ¿cuál? A la competencia de la expresión oral. Aquí está. A ver un momento. Voy a colocar esto en la parte de abajo. Tiene que ver, se comunica oralmente en su lengua materna. Digamos, tú eres profesor de comunicación y vas a evaluar la competencia comunicativa oral. O tú eres profesor de matemática y vas a identificar una de las competencias que desees trabajar. Claro, Carito, por supuesto que sí. Van a ser varios estándares dependiendo en este caso, de la competencia que vas a desarrollar. Por ejemplo, Carito, si tú eres profesora de comunicación, tú vas a tener que trabajar el estándar de la escritura, la expresión oral y de la lectura. Son 3 competencias si tú eres profesora de comunicación, ¿no? O de repente hay un profesor que es de otra área y va, digamos, a identificar los estándares de su área, de su área. En este caso voy a poner el ejemplo de una sola competencia, ¿ok? Voy a poner el ejemplo de una sola competencia. Entonces acá voy a poner el ejemplo de una sola competencia. En este caso se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces tú vas a evaluar a tus estudiantes. Se supone que tus estudiantes de la EVA, del ciclo inicial e intermedio, del ciclo inicial,
tiene que ubicarse entre el estándar de nivel 3 hasta el nivel 5 del ciclo inicial e intermedio. Pero si ya están en el ciclo avanzado, ya de repente puedo chequear el nivel 6, el nivel 7 también, ¿ok? En el nivel avanzado. Entonces, imagino yo, por ejemplo, ya, entonces mis estudiantes se supone que ya deben haber logrado esta competencia y deben estar en el nivel 6. Ajá, esta voy a seleccionar. Muy bien, esta voy a seleccionar. Se supone que estos estudiantes son del nivel avanzado de la EVA. Entonces, ya deben haber desarrollado este estándar. Se comunican oralmente mediante diversos tipos de textos, etcétera, etcétera. Ajá, ese es el estándar que yo voy a evaluar, voy a valorar. A ver, voy a saber si lograron. Entonces, a partir de ello, el estándar, el estándar yo lo voy a desmenuzar. Miren, yo aquí he colocado en colores. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Si se han dado cuenta, aquí está en colores. Miren, aquí está de un color verde, por ejemplo. Aquí está de un color más celeste. Aquí está de un color más rojizo. Y aquí está de otro color más negro. ¿Por qué lo he colocado así? El estándar del nivel 6. Porque aquí estoy identificando que puedo evaluar cuatro actividades. ¿Ok? A ver, voy a pedir a todos los que ingresen que apaguen su celular, por favor. Vivian, Nahud, Nahud Gil, por favor, ¿puedes apagar tu micro, Nahud, por favor? Apaguemos nuestros micros, ¿sí? Entonces, yo lo he hecho así porque eso me va a facilitar. Me va a facilitar a mí proponer las actividades. En este caso, yo voy a proponer las actividades o sesiones en función del estándar para mi unidad diagnóstica. Si bien hemos trabajado que las actividades o las sesiones se puede proponer en función de la situación significativa, recuerdan, ¿no? Yo les había dicho ahí una situación significativa y a partir de la situación significativa nosotros debemos plantear las actividades y las sesiones de aprendizaje. En el caso de la unidad diagnóstica, en el caso de la unidad diagnóstica, como yo quiero saber en qué nivel de la competencia se encuentran mis estudiantes, entonces tengo que mirar el estándar y en función del estándar tengo que evaluar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, ¿cuáles son esos criterios que debo de tomar en consideración? A ver, ¿qué es lo primero que voy a desarrollar, profesor? Identifico el nivel esperado de la competencia a evaluar. Aquí está el nivel esperado. ¿Qué nivel es? El nivel 6. ¿Ok? Voy a identificar el nivel 6. Luego me dicen, voy a comprender el nivel esperado de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que leer el nivel esperado para comprender, o sea, qué es lo que realmente ese estudiante debe haber logrado. Si ya logró, yo tengo que comprender ese nivel esperado. Y esto se logra simplemente con la lectura comprensiva. Tengo que leer lectura. ¿Qué voy a leer? El nivel esperado del estándar. Aquí está el nivel esperado del estándar. ¿Qué dice? Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos, infiere el tema, el propósito, hechos y conclusiones a partir de la información explícita e implícita. Interpreta la interacción del interlocutor en discursos que contienen ironías y sesgos. Entonces, tú tienes que comprender el texto, ¿no? Del estándar de aprendizaje. Tienes que leerlo muy bien. Entonces, luego de eso, vas a proponer una o más actividades para evaluar el dominio del nivel esperado. Entonces, acá el secreto es que tú propongas actividades de aprendizaje para evaluar. Entonces, ¿cómo hago, profesor, eso? Yo personalmente, ¿cómo hago? Yo lo divido el estándar por colores, como te has dado cuenta acá. Y en función de los colores, yo voy a plantear una sesión o una actividad. Ah, caramba. Entonces, de ahí yo ya puedo extraer una posible actividad, profesor. Sí, ya puedes extraer una posible actividad. Y después, ¿qué hago? A ver. Y luego vas a elaborar un instrumento
para valorar el nivel de dominio del nivel esperado, ¿sí? Un instrumento, de repente una lista de cotejo, una rúbrica, para ver cómo se está desenvolviendo oralmente. Por ejemplo, tú vas a desarrollar una actividad que tiene que ver con la entrevista y vas a verlo a tu estudiante entrevistando a otra persona. Entonces tú vas a evaluar, ¿no? Con tu lista de cotejo cómo se entrevista, si se presentó a la persona que va a entrevistar, si utiliza un vocabulario bastante amplio, si su expresión oral es totalmente correcta, hay seguridad cuando habla, las preguntas son precisas, hay repreguntas, todo eso pues tiene que estar en tu rúbrica o en tu lista de cotejo o en el instrumento que tú desees evaluar. Entonces, así de simple, tú haces tu unidad diagnóstica mirando el estándar de aprendizaje. Es la unidad diagnóstica, mirando el estándar de aprendizaje. Profesor, un ejemplito, ya, un ejemplito. Voy a traer el ejemplo en este preciso instante. Aquí está el ejemplo. Miren, en función del color verde, si ustedes se dan cuenta, aquí está el color verde, miren, en función de esta parte del nivel del estándar, voy a desarrollar una situación diagnóstica, así le he llamado, una situación diagnóstica. Yo sé que ustedes me están entendiendo. Cuando yo digo situación diagnóstica, se supone que estamos hablando del diagnóstico, pues, ¿no? No es una situación de aprendizaje, no, es una situación diagnóstica porque voy a diagnosticar. ¿Ok? Voy a diagnosticar y esto se va a dar en la primera parte en este caso, de la unidad diagnóstica. ¿Qué es lo que van a hacer? Los estudiantes realizan una entrevista. Aquí está, van a hacer una entrevista a una pobladora de la comunidad respecto a un tema en particular. El docente entrega el tema, va a entrevistar sobre algún tema en particular y el guión de entrevista. O sea, vas a hacer un guión de entrevista para que el estudiante, a partir de ese guión, pueda entrevistar. El docente va a evaluar y va a valorar, recogiendo información del dominio oral del estudiante en una rúbrica. Puede ser en una lista de cotejo o puede ser en otro instrumento. Fíjate, eso es lo que vas a trabajar. Esa va a ser tu actividad de aprendizaje. ¿Qué te parece? Una entrevista. Así vas a evaluar. Profesor, y en función del azul, mire, ajá, miren, acá hay otra parte del nivel. ¿Qué dice en el azul? Voy a leer el azul. Dice, organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos conectores y referentes, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esto vas a plantear una situación diagnóstica 2. Aquí está la situación diagnóstica 2. ¿Qué vas a hacer? Los estudiantes realizan una exposición. Mientras que aquí, en el primero, vas a trabajar a partir de una entrevista, los estudiantes van a entrevistar, aquí el estudiante va a exponer. Respecto a un tema libre, tú le vas a decir, trae un tema libre y vas a exponer. Y ahí le vas a evaluar su expresión oral en la exposición. El docente entrega criterios a considerar para la exposición. Claro, el docente le va a decir, esto es lo que voy a evaluarte cuando tú expongas, ¿no? Entonces le va a entregar algunos criterios. ¿Y cómo va a evaluar el docente? El docente evalúa, valora recogiendo información del dominio oral del estudiante en una rúbrica, lista de cotejo u otro instrumento. Esta es la manera sencilla de cómo tú puedes hacer tu unidad diagnóstica. ¿Se entendió? ¿Sí? Acá no estás tú planteando una situación significativa, no estás mirando el contexto, no estás recogiendo las necesidades, intereses de tus estudiantes, no, de frente, vas a evaluar en función del estándar de aprendizaje, ¿sí? Entonces, de esa manera, tú puedes hacer tu unidad diagnóstica para 2 semanas. Pregunto, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte de la unidad diagnóstica? Excelente, Carito, gracias por responder. Porque justamente me preguntaban, entonces Vivian, excelente Vivian, si esto está claro, entonces ya sabes cómo hacer una unidad diagnóstica, ¿sí? Es una unidad diagnóstica, así de rápido. Profesor, pero a mí me han enseñado que también tengo que plantear, profesor, una situación significativa, profesor. A mí me han enseñado en otra capacitación, me han enseñado que debo plantear una situación significativa
y a partir de esa situación significativa recién puedo diagnosticar. ¿Es correcto, profesor, lo que me han explicado? Sí, por supuesto. Si tú deseas, puedes elaborar una situación significativa tipo diagnóstica, solo para diagnosticar. Claro que sí. Pero yo te estoy explicando aquí, es válido, Vivian, por supuesto, pero es más trabajo, Vivian, es más trabajo, porque todavía tienes que mirar el contexto, tienes que hacer la situación significativa, es más chamba, ¿ok? Acá nosotros, para evaluar, mirando el estándar, tenemos que ser prácticos, prácticos. Si a mí me están diciendo en una unidad diagnóstica, tengo que recoger evidencias, ¿no? En qué nivel de desarrollo se encuentran los estudiantes o cuán cerca o lejos están del estándar, pero tengo que recoger evidencias mirando el nivel del estándar de aprendizaje. Entonces tengo que ser práctico, ¿ok? Estoy hablando de la unidad diagnóstica, que por favor no lo malinterpretemos, solo estamos hablando de la unidad diagnóstica. Chequeo el nivel esperado del estándar y en función de eso planteo las actividades. ¿Sí? Para ver si han logrado el estándar o no. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta, no, no han logrado, pues tienen todavía dificultades en esta parte del nivel esperado del estándar. Entonces, esa es una bonita manera sencilla de poder tú elaborar tu situación diagnóstica, ¿ok? La situación diagnóstica. Eh, Claro, Vivian, puede ser que nos tome 3 semanas, Vivi. Por supuesto que sí, si es que haces esa situación significativa. Porque de repente, Vivian, tú quieres hacer la situación significativa con tus estudiantes, con ellos vas a trabajar, eso ya te va a tomar una sesión, 2 sesiones, con tus estudiantes vas a decidir, pero eso va a depender de ti, Vivian, pues, ¿ok? Va a depender. Muy bien, excelente. Entonces, esta parte cerramos, ¿ok? Esta parte cerramos. Esa es la manera de cómo tengo que yo hacer una unidad diagnóstica, ¿ok? Entonces, les estoy explicando sobre la planificación del periodo promocional. Entonces, a partir de esa unidad didáctica diagnóstica, recién puedo hacer una unidad didáctica que puede ser un proyecto de aprendizaje, un proyecto de aprendizaje. De repente la siguiente unidad puede ser una unidad de aprendizaje. Y de repente la siguiente unidad puede ser un módulo de aprendizaje. Profesor, pero en mi institución del SEBA seguimos trabajando con experiencias de aprendizaje ya. No le llames unidad de aprendizaje, llámale experiencia de aprendizaje. Ya, no nos hagamos problemas, ¿ok? Pero es a partir de la unidad diagnóstica que tú ya puedes ir proyectando tus unidades, tus demás unidades didácticas. Esa es, digamos, la manera como tenemos que ir planificando. A ver, Carito, esto lo vamos a explicar así de rápido, Carito. ¿Ok? Miren, para ser prácticos aquí, ¿ya? Un proyecto de aprendizaje, Carito, un proyecto de aprendizaje nace de un problema, nace de un problema. Generalmente, a partir de un problema se elabora un proyecto de aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje, su particularidad, y lo voy a poner 2 puntos acá, 2 puntos, su particular, articula áreas, Carito, articula áreas. Es decir, te puedes poner de acuerdo con el profesor de matemática, con el profesor de arte y con el profesor de ciencia y ambiente y de las tecnologías de la información. Entre todos se ponen de acuerdo y hacen un proyecto de aprendizaje. Entonces, el proyecto articula áreas. Eso es lo fundamental. Ahora, una unidad de aprendizaje, miren, lo voy a colocar acá, la unidad de aprendizaje, este, puede nacer también de un problema, de una necesidad, nace de un problema también, de un problema, puede nacer de una potencialidad, puede nacer de una coyuntura, etcétera. Pero enfatiza el desarrollo del área, enfatiza
el desarrollo del área. Por ejemplo, tú eres profesor de comunicación, solo vas a trabajar la parte comunicativa, no vas a articular con otras áreas. Eso ya sería un proyecto de aprendizaje, ¿se entiende? Porque la característica del proyecto de aprendizaje es la articulación de las áreas. En la unidad de aprendizaje, de repente nos han explicado mal, no se articula área, se enfatiza el área que vas a desarrollar. Las competencias de tu área vas a trabajar con fuerza, ¿sí? Para eso es la unidad de aprendizaje o la experiencia de aprendizaje también. En cambio, un módulo de aprendizaje enfatiza una determinada competencia. Ajá. Enfatiza una determinada competencia. Competencia, por ejemplo, tú eres profesora de comunicación y tú tienes que enseñar escritura, lectura y expresión oral, pero resulta que tus estudiantes están mal en escritura, entonces solo vas a trabajar escritura. ¿Me dejó entender? Solo vas a trabajar escritura. Tu módulo, tu módulo va a trabajar solo escritura. Y como estamos trabajando con adultos y es alfabetización, entonces vas a trabajar solo la alfabetización, nada más, la alfabetización, que es lectoescritura, nada más que lectoescritura. No vas a trabajar otra cosa que no sea lectoescritura. ¿Por qué? Vas a enfatizar un módulo de aprendizaje. Esa es la diferencia, ¿ok? Claro, pero si tú vas a articular áreas, Carito, definitivamente lo vas a hacer, es un proyecto y lo tienes que trabajar con otras áreas y con otras personas. Elida, Trae mi audífono, hijo. Pues, a ver, cuando hablamos de experiencia de aprendizaje, podemos elaborar, les cuento lo siguiente, esto en realidad se ha desvariado totalmente, ¿no? Algunos le llaman, puede ser una experiencia de aprendizaje tipo proyecto, Elida. Entonces, si es tipo proyecto, van a ser de un problema y va a articular áreas, ¿se entiende? O puede ser una experiencia de aprendizaje tipo módulo. ¿Por qué tipo módulo? Porque vas a enfatizar una determinada competencia, ¿ok? Entonces, sí, se puede, digamos, entender también de esa manera, ¿ok? En Francisco, generalmente en la secundaria es cierto, en la secundaria trabajamos unidades de aprendizaje. Claro, en realidad no es tan complicado el proyecto. El tema es que te tengas que poner de acuerdo con tu par, ¿no? Con otro docente de otra área, ¿no? Ese es el tema. Pero en la secundaria, Francisco, muchos docentes trabajan de manera integrada. A eso se llaman los proyectos integradores, porque integra diversas áreas. Y se puede trabajar en EVA, Francisco, así deberíamos de trabajar, proyectos integradores. Eso depende mucho de la institución, del director de la institución, si quiere trabajar proyectos integradores, ¿sí? Ahora, un módulo, ¿qué tiempo puede durar? Gracielita, muy bien, es igual que cualquier unidad didáctica. El módulo lo puedes trabajar en 2 semanas, 3 semanas, un mes. Incluso he visto que hay módulos que han trabajado hasta 2 meses, ¿ah? Pero como muchas veces nos exige la UGEL nos exige pues trabajar todas las competencias, entonces puede ser que estés distrayendo el desarrollar las otras competencias, Graciela. Entonces yo te recomiendo trabajar, en nuestro caso de la EVA, trabaja el módulo en 2 semanas, 3 semanas máximo, un mes, el módulo. Es por recomendación, ¿ya? A ver, Jenny, en otros niveles sí se articula todas las áreas, así mandó el miedo. Jenny, en realidad, por ejemplo, en la EBR, Jenny, sí, se articula, en primaria se articula. ¿Por qué? Porque es el profesor, pues el profesor es el profesor que enseña matemática, enseña comunicación, enseña personal social, enseña ciencias. Entonces, en primaria le facilita, pues. A la de inicial también le facilita, pues, hacer un proyecto, porque articulas todas las áreas. Pero como dice Francisco, en la secundaria somos distintos profesores. Entonces cuesta ponerse de acuerdo con el otro profesor.
Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración. Eh, claro, Francisco, por supuesto que puede partir con una situación significativa. En este caso, la situación significativa va a ser asociado a la necesidad de aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, has identificado que tus estudiantes escriben pésimo, Francisco, escriben pésimo. Tú les has hecho escribir y no escriben bien. Y es una necesidad fortalecer su escritura. Y algunos no escriben como realmente deberían escribir. Entonces, esa va a ser, digamos, tu situación significativa. A partir de esa necesidad, tú puedes plantear una situación significativa para desarrollar la escritura, ¿no? Una escritura óptima de tus estudiantes. A ver, bueno, ya terminó entonces todas las respuestas a las preguntas que me han estado planteando. Vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar. A ver, este es digamos, el formato, que no es el oficial. Hay distintos formatos, no nos hagamos problemas con los formatos. De repente tú tienes ya un formato bien bacán, utiliza tu propio formato, ¿ok? O tu esquema. Muchas instituciones, a nivel de las instituciones, tienen sus propios esquemas. Incluso muchas UGEL envían a los directores de las instituciones educativas, de los SEBAS, los formatos. Les dice, en este formato vamos a trabajar la planificación para el periodo promocional. Entonces hay que respetar pues estos formatos que muchas veces se socializa desde la UGEL o desde la misma institución educativa. Pero, digamos, yo lo comparto para que ustedes también lo tengan. Ya les había mostrado ya en la anterior sesión este ejemplo, ¿ok? Y ya les había explicado incluso en qué consistía esta planificación del periodo promocional. Seguramente ustedes ya lo han ido leyendo. Y respecto a la unidad didáctica, también les dije que la unidad didáctica organiza las sesiones, organiza las actividades de aprendizaje, ¿ok? Organiza las sesiones, organiza las actividades de aprendizaje. Y la primera sesión de aprendizaje, la primera sesión de aprendizaje que lo he puesto de un color diferente, es para socializar los propósitos de aprendizaje, la situación significativa, los productos y resultados que esperamos de esa unidad didáctica. Generalmente, la primera sesión de aprendizaje tiene ese propósito. Entonces, digamos, desde esa línea que tenemos que ir trabajando la unidad didáctica, ¿ok? La unidad didáctica. Entonces, las unidades también, ya les había explicado en la anterior sesión, es secuenciar cronológicamente las sesiones y las actividades. Esta información ya lo tienen. Aquí está el formato, este es un formato, ¿no? Este es un formato que también es referencial, siempre referencial los formatos, no se olviden, que ustedes pueden utilizar. Es más, yo les había explicado cuáles son los pasos para la elaboración de la unidad didáctica. La unidad didáctica. Entonces yo les había indicado que primero redactamos la situación significativa, en función, y luego de eso identifico las evidencias a evaluar, luego defino los propósitos del aprendizaje, qué competencias voy a desarrollar, qué desempeños, y luego qué actividades de aprendizaje y sesiones vamos a desarrollar. Aquí nos hemos quedado, recuerda, aquí nos quedamos. La anterior sesión nos quedamos aquí. Entonces, desde aquí yo voy a tener que ir explicando con un ejemplo. A ver, tomando en consideración el ejemplo que yo había traído de la situación significativa, ¿no? Miren, esta es la planificación anual, ¿ya? La planificación anual, y yo voy a trabajar, no sé si una experiencia de aprendizaje o un proyecto integrador. A ver, voy a cualquiera de esos dos, voy a explicar en la unidad. Fíjense, mi título de mi proyecto se va a denominar Aprendo sobre la cerámica aguajún. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la cerámica aguajún? Lo tienen en sus materiales anteriores, ¿sí? Lo tienen en sus materiales anteriores, ¿sí? Eh, Uy, Patricia, una pena, Patricia. Pero ¿sabes qué, Patricia? El video se va a grabar y tú lo vas a volver a chequear esto. En el video está, si lo quieres volver a chequear. Toda la explicación está en el video.
Entonces, con calma. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo voy a hacer un proyecto integrador. Ya, esto es un proyecto integrador carito. Voy a articular con otras áreas. Francisco, tú que trabajas, digamos, de tu área, pero puedes hacer un proyecto integrador. Y miren, va a ser un aprendizaje integrado. Y voy a trabajar diversas competencias. ¿Ya? Voy a trabajar diversas competencias. Para eso me tengo que poner de acuerdo con otros docentes de otras áreas y les tengo que decir qué situación significativa vamos a trabajar y qué competencias puedo desarrollar. Y en este caso voy a trabajar, miren, lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Esa es la competencia que voy a trabajar. Construye interpretaciones históricas. Crea proyectos desde lenguajes artísticos. Se comunica oralmente en su lengua materna y aprecia de manera crítica manifestaciones culturales. ¿Cuántos profesores hay acá? El profesor de comunicación, aquí está el profesor de comunicación. Como el profesor de comunicación. Construye interpretaciones históricas, el profesor de sociales está acá. ¿Sí? Aprecia críticamente las manifestaciones culturales. Aquí está el profesor de arte. De arte. Aquí también en el 3, el profesor de arte. ¿Cuántos profesores tenemos que articularnos? 3. Porque ese proyecto integrador me va a permitir articularme con 3 docentes, entre 3 docentes. Entonces, Carito, eso se puede hacer. Francisco, eso podemos hacer, un proyecto integrador. Pero eso depende de cómo ustedes se pongan de acuerdo como maestros. Alguien tiene que liderar, alguien tiene que tomar la batuta. Generalmente quien promueve esto es el director de la institución educativa, del SEBA. Pero tú lo podrías promover, Carito, en tu institución. Igual, Francisco, tú lo podrías promover. Va a depender mucho de la situación significativa. Yo les estoy planteando acá un ejemplo. Entonces, de cada una de las competencias, aquí están los desempeños. Estos son los desempeños que yo voy a considerar. Están diversificados. Ahorita vamos a hablar de los desempeños también, porque muchos de ustedes me dirán, profesor, ¿cómo se diversifican los desempeños? Ahorita te explico, con calma, ¿ok? Ahorita estamos en la unidad. Estoy compartiendo con ustedes un ejemplo de cómo puede ser esa unidad didáctica. Sé que Francisco, Carito y algunos de ustedes también ya me han enviado hasta las actividades de aprendizaje, ¿no? Me han enviado ya bastante información que me parece bien. Y esto les va a ustedes a, digamos, precisar lo que han ido trabajando. Eh, excelente, Francisco, excelente. Hay que ir promoviendo eso, Francisco, si digamos, logra ser director. Muy bien, felicitaciones. Entonces, miren, aquí están mis actividades. En función de esto, aquí están mis actividades. Se parece a lo que has trabajado, Carito, con la diferencia que yo lo he hecho con imágenes y de repente mi descripción es un poquito más amplia, un poquito nada más amplia, ¿no? Por ejemplo, la actividad número 1 que voy a trabajar, la hora de lectura. Proyecto. ¿Ok? Según este proyecto me voy a basar para hacer yo mi proyecto. Dariela, voy a apagar tu micro, Dariela, ¿sí? A ver, Luz Marina también su micro, estoy apagando. Ok. A ver, el micro. Fíjense, la actividad, la hora de lectura. He visto conveniente trabajar con mis estudiantes la hora de lectura, es decir, vamos a leer. Entonces, les voy a yo ir planteando algunos tipos de lectura, pero no es cualquier lectura. Se supone que estoy trabajando sobre la cerámica Ahuajún, entonces les he traído un texto que se llama Cerámica Tradicional Ahuajún. Van a leer sobre la cerámica Ahuajún, ¿ok? A ver, Luz Marina, voy a silenciarte nuevamente, Luz Marina, ¿ok? No prendamos nuestros micros, por favor, ¿ok? No prendamos nuestro micro. Entonces, fíjense, le voy a yo plantear una lectura sobre la cerámica tradicional. ¿Qué les parece? Sobre la cerámica tradicional. Entonces, en mi actividad de aprendizaje, sigo yo problematizando. ¿Qué dice? Se reflexiona a partir de las siguientes interrogantes. ¿Quién o quiénes elaboran la cerámica y por qué? ¿Qué materiales son utilizados para la fabricación de la cerámica? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Por qué son importantes para la cerámica? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan? ¿Y cuál es tu opinión sobre la forma de trabajo? ¿Qué diseños podemos rescatar de la cerámica Ahuajún? Uy,
Profesor, usted está planteando full preguntas. Sí, las preguntas me ayuda a reflexionar con mis estudiantes y a poder conversar con ellos qué les pareció la lectura. ¿Por qué? A partir de la lectura vamos a dialogar con los estudiantes, voy a debatir. De repente puedo hacer una mesa redonda, ¿no? O puedo hacer, no lo sé, alguna técnica para poder nosotros, a partir de la lectura, conversar. Aquí está la lectura, cerámica tradicional Aguajún. Profesor, ¿y de dónde saca esta foto? Del Ministerio de Cultura, ahí encontré. Entonces van a leer eso. ¿Qué desempeño van a lograr? Identifica información explícita, relevante y complementaria, en la hora de lectura. Ese es el desempeño que voy a enfatizar, porque puede ser que haya otros desempeños que trabaje, pero ese es el desempeño que yo quiero lograr. ¿Y qué otra actividad todos voy a trabajar? Ah, los hechos históricos a partir de la cerámica. ¿Así? ¿Y cómo va a ser eso? A ver, observamos el video La cultura mochica en 7 minutos. Ajá, y aquí está digamos, el link del YouTube. Todos vamos a mirar ese video y a partir del video les voy a preguntar cuáles son los periodos de la cultura mochica, qué otras obras desarrollaron los mochicas, cuál es su aporte al Perú, qué representan los mochicas en su cerámica. Miren, voy a hablar de la cerámica de los mochicas, pero después voy a hablar de la cerámica de los aguajún. Imagínense, ¿no es bacán enseñar así a los estudiantes? En vez de estar enseñando, parametrándonos en ese tipo de enseñanza, no, tienen que comparar la cerámica. Si voy a hablar de la cerámica, hay que hablar de la cerámica, pues, de todo el Perú, de todas las culturas, ¿no? Entonces, para eso incluso hay otra obra que he extraído, los mochicas del norte y los mochicas del sur. Profesor, ¿todo eso va a trabajar? Sí, uno que realmente ama la educación tiene que buscar esa información y a partir de eso con tus estudiantes trabajas. Miren, ¿qué es lo que va a hacer el docente? Van a elaborar un organizador visual respecto a la cultura mochica y van a hacer un mapeo del área de ocupación de los mochicas en el Perú. Fíjense. Y luego se les va a encargar a los estudiantes indagar sobre los mochicas del norte y los mochicas del sur. Para eso, de repente van a leer esas obras. Entonces van a identificar diversos hechos y procesos históricos que ocurren en tiempos, en este caso, de la cultura mochica. Pero fíjense, estoy trabajando comunicación con la hora de lectura, hechos históricos con sociales, con el profesor de sociales, pero todo de alguna manera va a decantar en el proyecto de la cultura guajú, de la cerámica. A ver, profesor, no sé si puede mostrarnos la otra sesión. Aquí está la otra sesión. Fíjate, la otra sesión. Eh, claro, Carito, la competencia está arriba, Carito. Aquí está la competencia, Carito. Antes. Esta es la unidad didáctica, Carito. ¿No es cierto? La unidad didáctica tiene un título, tiene datos informativos y tiene un propósito integrado y competencias. Aquí están las competencias con sus desempeños, Carito. ¿Sí? Ajá. Pero después, en el punto 4 abajo están las actividades nada más y el desempeño. ¿Sí? Eso yo lo hago para facilitarme. O sea, cada docente es dueño también de su propia planificación. Tiene que tener una lógica. Miren, la actividad número 3 dice, entrevistamos a nuestras sabias. Pero para eso voy a mostrarles otro video a los estudiantes. Vamos a observar el video, la entrevista, características y estructura. Yo no puedo ir a entrevistar si no sé qué es una entrevista. Tengo que saber qué es una entrevista, qué características tiene la entrevista, cómo se estructura una entrevista. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, Francisco, también yo lo puedo precisar, Francisco, las capacidades. Obviamente ahí no lo he puesto, pero en realidad tiene que estar, Francisco, las capacidades también, porque eso es todo lo que voy a movilizar para el desarrollo de la competencia, ¿ok? Pero fíjense en la sesión número 3. En la sesión número 3, fíjense, a partir del video se le plantea la pregunta, ¿cuáles son las características de una entrevista? ¿Qué tipos de entrevistas hay?
y luego el docente propone a los estudiantes elaborar un guión de entrevista. Vamos a elaborar un guión de entrevista, fíjate, un guión de entrevista. Y así sucesivamente sigo trabajando mis actividades de aprendizaje, ¿ya? Todo esto ha nacido de la situación significativa y ya lo he relacionado con la competencia, con los desempeños. Entonces, esa es la manera, la lógica de cómo entre docentes nos podemos poner de acuerdo para poder trabajar mi unidad didáctica. Esa es la unidad didáctica, pues, es la unidad didáctica. Prefiero yo llamarle unidad didáctica, no le llamo proyecto, no le llamo módulo, no le llamo unidad de aprendizaje, no le llamo experiencia de aprendizaje, le estoy llamando unidad didáctica. Así de manera general, de repente va a ser un proyecto o va a ser una unidad o va a ser, no lo sé, pero en este caso, miren la manera de cómo se puede ir trabajando, ¿no? Las actividades. Y así puedes hacer todas tus actividades. A ver, ¿qué más tiene esta unidad didáctica? Que ustedes lo van a tener, porque esto les voy a compartir. Esto es un documento referencial. Para evaluar, lo que me interesa a mí evaluar como evidencia es que los estudiantes hagan un plan sobre su emprendimiento artístico de la cerámica Oahu y que hagan un álbum fotográfico. Van a sacar fotografía de las cerámicas que han elaborado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también voy a evaluar estos desempeños. Entonces, esa es, digamos, la manera de cómo yo puedo hacer mi unidad didáctica. La anterior clase yo les había mostrado de manera general, pero ahora ya les estoy mostrando con ejemplos, ¿sí? ¿Sí? Claro, por las características, Francisco, es un proyecto. Y no es cualquier proyecto, es un proyecto integrador que articula áreas. ¿Sí? Por supuesto, Francisco. Lo importante es que ustedes lo descubran por sí mismos, lo vayan descubriendo. Y claro, es un proyecto porque voy a desarrollar distintas competencias. Aquí está ley, diversos, construir interpretaciones históricas, crea proyectos, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿ya? Entonces, así voy desarrollando la unidad didáctica. A ver, ahora, algo que quiero indicarles que es clave, clave. Una cosa es la previsión pedagógica, o sea, lo que has planificado, tu discurso curricular, pues una cosa es tu discurso curricular. Lo planificado, una cosa es lo que planificas, ¿sí? ¿Se entiende, verdad, Berta? Una cosa es lo que planificamos, pues Élida, ¿ya? Una cosa, Leslie, Liz, me están escuchando, ¿verdad? Valerio, ¿me escuchas, sí? Una cosa es lo que planificamos, una cosa es lo que planificamos. Y otra es la práctica pedagógica. No necesariamente, ok, Berta, Valerio, Élida, Carla, excelente. Una cosa es lo que tú planificas y otra cosa es la práctica pedagógica. ¿Sí? La práctica pedagógica. Porque cuando hay práctica pedagógica, ¿sabes qué sucede? Lo imprevisto. Puede suceder cualquier cosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que te quiero decir? Tú puedes haber planificado bonito, excelente. Es más, no quieres que lo toquen lo que has planificado. No lo toquen, no lo toquen. No, pues. Tenemos que ser colegas flexibles. No te olvides. Nuevamente estoy repitiendo. Flexibles. Porque no necesariamente todo aquello que has planificado se lleva a la práctica. Por N razones. Entonces, esta es una condición cuando nosotros trabajamos la planificación curricular. No está escrito en piedra, se puede modificar. Eso es, digamos, algo sustancial, esto es algo fundamental cuando hablamos de la planificación curricular, ¿ok? Se entendió esta parte, ¿verdad? Porque vamos a entrar a las sesiones de aprendizaje, ¿sí? ¿Me entendieron entonces hasta aquí? ¿Sí? ¿Me entendieron? Ah, excelente, Patricia. Ah, muy bien, Patricia. Muy bien. Y eso que estás tú en Pucallpa, Patricia, ¿no? Pero me estás entendiendo. Me parece bien, ¿ok? Excelente, Elida. Muy bien. A ver,
Vamos entonces ahora a explicar, muy bien, Vivian, Carla, vamos a entrar a la sesión de aprendizaje. Ok, Indira, a la sesión de aprendizaje. Profesor, pero usted ya ha hecho acá prácticamente la sesión. Sí, 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 acá ya está prácticamente la sesión. Profesor, ¿yo puedo hacer así la sesión? Es decir, ya no tengo que estar precisando la sesión. Sí, por supuesto, así puede quedar. Pero hay profesores que les encanta hacer su sesión. Hay directores que les piden a los docentes sus sesiones, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es trabajar. Entonces, ¿qué es la sesión de aprendizaje? Pues, ¿no? La sesión de aprendizaje. Lo que ustedes justamente han traído títulos de posibles sesiones. Ahora van a elaborar una sesión de aprendizaje. Una sesión de aprendizaje van a elaborar de cualquiera de esas posibles sesiones que han traído, una nada más, una van a elaborar, una sesión, ¿ok? Esa es la idea, una tenemos que ir elaborando, pero les voy a explicar en qué consiste la sesión de aprendizaje o también se denomina actividad de aprendizaje, actividad de aprendizaje. El término que está en el currículo nacional es la sesión de aprendizaje, pero también se le denomina o actividad de aprendizaje. Fíjense, generalmente la sesión, esto ya es, digamos, un conocimiento común, tiene una actividad de inicio, ¿sí? Tiene una actividad de inicio, tiene una actividad de desarrollo, tiene una actividad de cierre. Entonces hay tres momentos generalmente en la sesión de aprendizaje. Y también nos recomiendan que en las actividades de inicio, siempre recojamos información respecto al desempeño del estudiante. Entonces, para eso yo tengo que ir preguntando sobre sus saberes previos, ¿no? Tengo que problematizar al estudiante para poder descubrir si tiene algunos errores, etcétera, etcétera. Y puedo hacer una prueba de demostración, puedo hacer un registro anecdotario, etcétera, etcétera. Pero la sesión tiene esos tres momentos y dentro de la sesión hay distintos procesos, dentro de la sesión hay distintos procesos pedagógicos, pedagógicos, distintos procesos pedagógicos. También dentro de la sesión hay distintos procesos didácticos, didácticos. Ajá, hay varios procesos didácticos, pero también hay varios procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje, ¿sí? En toda sesión. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a trabajar distintos procesos pedagógicos o procesos didácticos. En la sesión, lo que quiero realmente ver, observar, es cómo ha logrado el desempeño el estudiante, el desempeño. Aquí voy a ver el desempeño del estudiante. No miro la competencia, miro el desempeño, porque el estudiante en la sesión tiene que demostrar y el desempeño es una demostración. El desempeño es una actuación específica. El desempeño, les estoy hablando curricularmente, ¿ok? El desempeño es una descripción específica del desarrollo de la competencia, pero es una descripción específica. Algunos le llamamos una actuación específica. Es una demostración el desempeño. ¿Y dónde tú observas el desempeño de los estudiantes? En la sesión de aprendizaje, en la actividad de aprendizaje. Ahí vamos a ver el desempeño. Profesor, entonces, ¿vamos a hablar del desempeño? Sí. En este momento vamos a hablar del desempeño y vamos a hacer un análisis del desempeño. A ver, vamos a escribir en el chat desempeño, descripción, o mejor, desempeño, actuación específica. Vamos, escriban. Desempeño, dos puntos, actuación específica. Escriban. Desempeño, actuación específica. A ver, vamos a aprender así de memoria también, ¿ok? Miren, el desempeño, claro, es una actuación específica.
No se olviden, es una actuación específica. ¿Por qué es una actuación? Porque es algo que el estudiante va a demostrar, ¿ok? Me parece interesante. Todos los desempeños se demuestran. Tú tienes que ver con evidencias si el estudiante se está desempeñando uh, adecuadamente. Entonces, vamos a analizar los desempeños. Muy bien. En el currículo nacional le llaman al desempeño, es una descripción, en el currículo nacional le dicen al desempeño, es una descripción específica del desarrollo de la competencia. Así le llaman en el currículo nacional, una descripción específica. Entonces, cuando tú planificas, vas a describir de manera específica. Cuando tú planificas, vas a describir. Pero básicamente el desempeño es una actuación porque tú lo tienes que demostrar, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar esta parte del análisis del desempeño. He traído un desempeño, a ver, cualquier desempeño. He agarrado uno de los programas curriculares del ciclo inicial intermedio y he abierto el programa curricular y he visto un desempeño. Ese desempeño he traído. A ver, vamos a leer, voy a invitar. A ver, voy a invitar a una de ustedes para que me ayude con la lectura. ¿Estás ahí, Liz Ching? ¿Sí? ¿Tú que te has integrado, Liz? Liz Ching, ¿estás ahí? Liz, ¿me escuchas? Ajá, no me estás escuchando. Liz Moscoso. A ver, vamos, Liz, las dos Liz. Liz Moscoso, ¿estás ahí? ¿Me escuchan, Liz? ¿O solo están conectadas? Las dos Liz solamente están conectadas. A ver, vamos a ir con Luz Marina. Luz Marina, ¿estás ahí? Uy, Liz, qué Sí, penita. sí, sí estoy Ajá, yo. ok, Estoy. ok, Luz Marina. Ah, ok. Me indicas de, ok, Liz. Ok, ok. A ver, vamos a hacer una lectura, ok, Luz, del desempeño. A ver, vas a leer el desempeño. A ver, ¿qué dice el desempeño? Un ratito. Y el desempeño, ¿no? El desempeño. Realiza observaciones o entrevistas individuales para explorar en equipo necesidades o problemas de un grupo de usuarios para satisfacerlos o resolverlos desde su campo de interés. Ok, Luz. A ver, nuevamente tú lee y indícame qué entiendes de ese desempeño, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que va a hacer el estudiante. Cuéntame a partir del desempeño. A ver, léelo. Primeramente va a observar y luego va a hacer entrevistas individuales Ya. para de esa manera poder trabajar en equipo, pero todo tiene que ser en base a sus necesidades o problemas. Ok, gracias, Luz Marina. Muchas gracias. A ver, voy a invitar. Carlos, ¿estás ahí, Carlos Espinosa? Carlos, ¿me escuchas, Carlos Espinosa? Carlos Soto, ¿me escuchas? Profe, buenas tardes. Sí, Hola, profe, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué entiendes por ese desempeño, Carlos, que estoy compartiendo? profe, discúlpeme, estoy, justamente voy viajando y se me corta la señal. Uy, Que llegue, Carlos, tenga más ya. señal, ahí yo participo. ¿Le parece, profe? Ok, ok, Carlos. A ver, Ángela Gracias. Lucía, Ángela Lucía, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Ángela? Ángela Lucía. Ajá. Gente, maestro, ¿me escucha? Hola, Tengo Ángela. ¿Qué dificultades entiendes por ese con la red. desempeño, Ángela? ¿Qué entiendes? Maestro, disculpe, ¿lo podría volver a repetir la maestra? Estoy Pero está en un acá, sitio. no lo Ah, logras ya. observar, lo estoy Sí, sí, compartiendo. sí, maestro. Ya.
pienso yo que en el desempeño donde nos dice realiza observaciones o entrevistas individuales para explorar en equipo necesidades o problemas de un grupo de usuarios para satisfacerlos o resolverlos desde su campo de interés. Ya, maestro, ¿cuál es la pregunta? Por favor, ¿puede volverlo a ¿Qué repetir? entiendes por ese desempeño? ¿Qué entiendes? ¿Qué Ya, es lo que van a hacer los estudiantes? ya, yo entiendo, maestro. eh, Aquí nuestros estudiantes primero van a observar, ¿no? O tal vez la otra estrategia sería que ellos van a hacer una entrevista individual, ¿ya? Ya, Para poder a realizar esta actividad, este desempeño, ellos van a trabajar, van a explorar a través de equipos. ujú, eh, ajá, pero van a partir de un problema, ya, ¿no? Eh, de acuerdo a ese problema, de ese asunto público, pues ellos van a tratar de resolver tal vez ese problema, que es un campo de interés fundamental, ¿no? Entonces, pueden hacer la observación o como también pueden realizar una entrevista. a Eso es lo ver, que nos el desempeño, maestro. ok, Ángela, miren, todos los desempeños, cualquier desempeño se puede diversificar, colegas. Yo el desempeño lo puedo ratificar tal y cual. Si yo lo entiendo, el desempeño, lo ratifico igualito, lo ratifico, porque eso es lo que voy a trabajar con mis estudiantes. O lo puedo precisar, lo puedo especificar el desempeño. O de repente el desempeño es muy grande y lo puedo dividir, porque una cosa es observar y otra cosa es entrevistar. Entonces, yo quiero que mis estudiantes observen o yo quiero que mis estudiantes entrevisten. Son dos desempeños de repente diferentes. Entonces, fíjense, los desempeños se diversifican, ¿ya? Claro, ¿puedo realizar una simulación de entrevista también, Élida? Claro, por supuesto que sí. Fíjense, ¿por qué traje esto? Porque es en la sesión de aprendizaje donde yo tengo que especificar el desempeño que tengo que lograr con mis estudiantes. Entonces, cuando ustedes elaboren su sesión de aprendizaje, ahí tiene que estar claramente planteado el desempeño del estudiante. Lo ratifico el desempeño, lo preciso o lo divido. Por ejemplo, a ver, este mismo desempeño, fíjense, yo puedo precisar el desempeño, lo preciso el desempeño, ¿ya? Resulta que realiza entrevistas individuales y grupales. Lo que yo quiero es que los estudiantes entrevisten de manera individual, pero también realicen entrevistas grupales, van a ser focus group. Yo voy a entrevistar a un grupo pequeño, un focus group. Pero eso es lo que yo estoy colocando como parte de mi desempeño. ¿Se dan cuenta? Esta es una manera de precisar el desempeño. ¿Eso puedo hacer? Sí. Así se precisa, así se especifica el desempeño. Esto es parte de la diversificación curricular. ¿Ok? Y yo lo tengo que colocar esto en mi sesión de aprendizaje. A ver, he traído otros ejemplos. Fíjense. Yo puedo también precisar. Mientras que aquí, por ejemplo, solamente he precisado entrevista individual y grupal, focus group. Miren el siguiente ejemplo que he colocado. Realiza entrevistas individuales y grupales, focus group, para explorar sobre las necesidades o problemas de los estudiantes de la EVA para satisfacerlos o resolver desde sus intereses. Miren, lo sigo todavía precisando el desempeño. Eso va a depender, digamos, de lo que ustedes quieran desarrollar con sus estudiantes, ¿sí? Miren, he traído otro ejemplo. En este caso lo he dividido. Este desempeño que he sacado de los programas curriculares de inicial e intermedio, del ciclo inicial e intermedio, lo he dividido en dos. Uno de ellos, ¿qué dice? Realiza observaciones individuales para explorar las necesidades de empleabilidad de un grupo de jóvenes. ¿Se dan cuenta?
Yo lo único que quiero es que observen de manera individual, pero que observen. O el dos, realiza entrevistas grupales para explorar en equipo las necesidades de competencias de una empresa de agroexportación. Pero yo lo estoy especificando. Entonces eso va a depender de qué es lo que tú tienes que trabajar con tus estudiantes. Profesor, pero si vamos a trabajar respecto a la unidad didáctica de los aguajún, de la cerámica, ay, 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 ay. Entonces ahí tú ya lo tienes que ir precisando también o de repente vas a dividir. A ver, por ejemplo, yo puedo colocar lo siguiente. Realiza observaciones de manera individual y registra información sobre la elaboración de cerámicas aguajún. ¿Se dan cuenta? Yo ya estoy acá dividiendo. Quiero que mis estudiantes observen de manera individual, pero no solo quiero que observen de manera individual, también quiero que registren, que anoten, pero van a registrar información sobre la elaboración de las cerámicas. Y esto va a suceder cuando vayamos a visitar a las sabias que elaboran las cerámicas. Quiero que observen, pero que registren también la información sobre cómo están elaborando la cerámica Wahoo. Ese es el desempeño del estudiante. Entonces, cuando yo esté observando al estudiante, quiero ver que este estudiante realmente registra la información, observa y registra la información. O puede ser, miren, otro desempeño. Realiza entrevistas grupales para explorar en equipo. ¿Qué significa esto? Que van a hacer preguntas en equipo. Varios estudiantes van a entrevistar a una persona o a varias personas, pero en equipo van a entrevistar ¿sobre qué? Sobre el proceso de elaboración de las cerámicas aguajún. Entonces, de manera ordenada, un estudiante preguntará, luego el otro va a estudiar, yo voy a dirigir en ese momento, a ver quién más desea preguntar, quién también va a preguntar, a ver, otra persona que desea preguntar, a ver, ¿todo está claro o hay alguna pregunta más? ¿Se dan cuenta? Son desempeños. Entonces, los desempeños tienen que estar claro en la sesión de aprendizaje, ¿sí? En la actividad de aprendizaje. Por eso me estoy deteniendo en este caso, en trabajar bien los desempeños, porque los desempeños son lo que voy a evaluar al final. Se evalúa el desempeño. Yo tengo que ver que mi estudiante se desenvuelva bien, demuestre pues en la práctica estos desempeños, ¿ok? Entonces también lo traje como un ejemplo para que ustedes puedan precisar, ¿no? Ratificar o dividir esos desempeños que seguramente van a colocar en su sesión de aprendizaje o en su actividad de aprendizaje, ¿ok? A ver, entonces, con esta explicación, les voy a hacer la siguiente pregunta. A ver, vamos. Todos vamos a responder. A ver, Luz Marina nos hace el siguiente comentario. Entre las preguntas puede ser, ¿qué materia prima utiliza? ¿Cómo se prepara el material? ¿Qué técnica utiliza? ¿Qué iconografía utiliza? ¿Por qué? ¿En qué tiempo se realiza cada uno? Luz Marina, excelente. Eso que acabas de hacer es para el guión de entrevista. Entonces, los estudiantes, si van a ir a entrevistar, tienen que tener un guión de entrevista. Entonces, las preguntas que tú has preparado, Luz Marina, es para el guión de entrevista. A ver, Ángela, dice, es el resultado para nuestros criterios de evaluación. Claro, Ángela. Al final, lo que vamos a evaluar son los desempeños, Ángela. Al final. En materia de evaluación, el Minedu ha tenido problemas los últimos años. Nos estamos complicando demasiado en materia de evaluación. Hablamos de criterios de evaluación todavía. Que bueno, así lo han planteado, pero lo que en la práctica evaluamos, en la práctica evaluamos, Ángela, lo que tenemos que evaluar es el desempeño. ¿Por qué el desempeño? Porque el desempeño, de alguna manera, va a permitir que se desarrolle la competencia. ¿Qué es lo que queremos, pues, finalmente? ¿Desarrollar la competencia o no? Entonces, por eso es importante evaluar los desempeños. A ver, claro, eso tiene que estar en las unidades didácticas, pues, Ángela, en la experiencia, en el proyecto, en las unidades, ¿sí? Sí, es que Francisco, ¿sabe por qué no se entiende el tema de la evaluación? Y yo he sido testigo de eso también. Y también he sido parte de eso. Tengo que hacer una autoevaluación.
En el Minedu, a veces nos hacemos un mundo, pues. La norma técnica sobre la evaluación no está clara. No te dicen con claridad cómo tienes que evaluar, lamentablemente. Es discursivo, pero realmente lo que se tiene que evaluar, y ustedes de manera crítica tienen que ir planteando, se tiene que evaluar el desempeño. El desempeño se tiene que evaluar, porque eso es fundamental. Si no, ¿cómo demuestra el estudiante su competencia? Pues, es el desempeño. El desempeño es la unidad más específica de la competencia. Entonces, si yo estoy logrando, digamos, si evalúo el desempeño, de alguna manera estoy contribuyendo al desarrollo de la competencia. Claro, y va a estar en una rúbrica, obviamente, Ángela. ¿Ok? Muy bien, y así también, Dariela, excelente tu comentario, Dariela. De esa manera también garantizamos que el estudiante realmente esté aprendiendo, pues, porque lo que quiero es que desarrolle la competencia, ¿no? A ver, ¿cuál es la respuesta frente a esta pregunta? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, voy a invitar a una de ustedes para que me ayude con la lectura. A ver, ya que has prendido tu micro, Danitza. ¿Estás ahí, Danitza? ¿Me escuchas? Danitza, te escuchamos, Danitza, se oye tus movimientos. Danitza, estás... Maestro, yo lo puedo leer. A ver, Ángela, excelente, Ángela. A ver, ayúdame, Ángela. A ver, vas a leer, Ángela. Yo los llamo también para que me ayuden, pues, con la lectura, porque yo nomás estoy hablando, entonces también quiero que ustedes me ayuden, ¿ok? A ver, vamos, Ángela. Ok, maestro. Respecto a los desempeños del nuevo currículum nacional, una de las alternativas no es la correcta. A. Los desempeños miden el comportamiento y la conducta de los estudiantes. Con ello se puede identificar las cualidades de los estudiantes. B. Los desempeños se trabajan de manera circular en ideas y vueltas en diversas situaciones de aprendizaje, con distintos niveles de complejidad y en distintos momentos. Los desempeños es un conjunto, se complementan en el desarrollo de las capacidades. C. Hay desempeños con diferentes niveles de complejidad. Algunos son más sencillos y podrían lograrse en una situación de aprendizaje. Sin embargo, hay otros más complejos que ameritarán, más de una situación. D. Algunos desempeños pueden retomarse las veces que sea necesario porque no son terminales, no se agotan en una determinada cantidad de sesiones. Va a disculpar, maestro, estoy con el celular. Ok, Ángela. A ver, me parece que ya están marcando. ¿Cuál de las alternativas no es la correcta? A ver, acá me dicen cuál no es la correcta. Carito, la A. Élida, la A. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿cuál no es la correcta? ¿Cuál consideran que no es la correcta? O sea que aquí hay una respuesta incorrecta. A, la A. HP. HP, no lograste cambiar ahí tu nombre. La A, bueno, la mayoría está planteando la alternativa A. Miren, a ver, yo voy a leer el desempeño. A ver, los desempeños miden el comportamiento y la conducta de los estudiantes, con ellos se puede identificar las cualidades de los estudiantes. Miren, no solamente las cualidades, pues, o sea, en realidad esta alternativa está incompleta, porque el desempeño no solo evalúa el comportamiento, el desempeño evalúa la cognición también del estudiante, los procesos psicomotrices, no solo los afectivos. Entonces, esta es una respuesta incompleta. Ya, a ver, nos dice, los desempeños se trabajan de manera circular. Es cierto. ¿Por qué de manera circular? Porque una y otra vez voy a evaluar ese desempeño.
No es que el desempeño terminó, no, vas a seguir evaluando esos desempeños en otra situación de aprendizaje, en otra sesión, en otra actividad, ¿ok? Y con distintos niveles de complejidad, por supuesto que sí. Ahora, ¿los desempeños en su conjunto se complementan? Claro que sí, se complementan para el desarrollo de las capacidades y las competencias. Esto es correcto, colegas. La B es recontra correcto. Hay desempeños con diferentes niveles de complejidad. Es cierto, algunos son más sencillos. Por ejemplo, un desempeño dice, levanta la mano para opinar. Es sencillo ese desempeño. Pero hay otros desempeños que son recontra complejos, ¿sí? Y que eso amerita varias sesiones de aprendizaje. Un desempeño que está en el currículo nacional tan grande, tan complejo, de repente lo voy a desarrollar en 2 sesiones, en 3 sesiones. Hay desempeños complejos. Entonces, que amerita más de una situación. Por eso también esta parte es correcta. Algunos desempeños pueden retomarse las veces que sea necesario porque no son terminales, es cierto. Los desempeños se siguen trabajando, no se agotan, no se terminan. Por lo tanto, esto también es cierto. La única respuesta que está incompleta es la alternativa A, es la que no es la correcta, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos ahí, aquí, colegas. Los desempeños se siguen trabajando una y otra vez. No son terminales, son circulares. Puedes retomarlo las veces que tú quieras. Vas a seguir trabajando ese desempeño en varias sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque abona al desarrollo de la competencia. Y entonces esto debe estar bien claro en tu sesión de aprendizaje. A ver, vamos a ir entonces un poquito explicando esta parte. En el currículo nacional, ¿qué nos dice? El desempeño es una descripción específica, así está, en el currículo nacional. En el currículo nacional lo dice que el desempeño es una descripción específica de lo que hacen los estudiantes. Y obviamente es del nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, si es de lo que hacen los estudiantes, de lo que hacen, entonces es una actuación específica del estudiante, específica, es una demostración, pero es una demostración también específica, ¿ok? Son demostraciones, esos son los desempeños. Y eso tiene que estar bien claro y bien preciso en tu sesión de aprendizaje. Por eso nosotros lo diversificamos. Ya les he enseñado a diversificar un desempeño, ¿ok? Cuando yo diversifico, lo puedo precisar, lo puedo cambiar, o lo puedo dividir, o lo puedo especificar, lo puedo modificar, ¿sí? Entonces, los desempeños se tienen que ir, digamos, precisando en función de lo que yo voy a ir trabajando. Entonces, miren, yo yo les he explicado lo del PCA. El PCA es la planificación curricular de aula, ¿ok? La planificación curricular de aula. Esto les he explicado. Les he explicado la planificación para el periodo promocional, ¿ok? Les he explicado la unidad didáctica. Esta unidad didáctica puede ser, les dije, un proyecto de aprendizaje, ¿sí? Ya saben por qué. Esta unidad didáctica puede ser un módulo de aprendizaje, también les expliqué. Esta unidad didáctica puede ser una unidad de aprendizaje. O algunos se llaman, pueden ser experiencias de aprendizaje, ya. Les encanta utilizar el término experiencias, ya, experiencias de aprendizaje. Pero una experiencia de aprendizaje tipo proyecto o una experiencia de aprendizaje tipo módulo o una experiencia de aprendizaje tipo unidad de aprendizaje. ¿Ok? Eso les he explicado. Ahora voy a detenerme en la sesión de aprendizaje. En la sesión de aprendizaje. Voy a detenerme un poquito en la sesión de aprendizaje porque ustedes van a elaborar una sesión. Claro, algunos le llaman Ángela Ada, no sé por qué le llama Ieda, ¿no?
actividad de aprendizaje, le llaman otros, experiencia de aprendizaje. Pero bueno, tiene unos nombres. Y la verdad a mí, eso sí me incomoda, les digo con toda sinceridad. En el currículo nacional, en el currículo nacional está clarito, en el currículo nacional se habla de proyecto, colegas, en el currículum te hablan de unidad didáctica, te hablan de planificación anual, de periodo promocional y de sesión de aprendizaje. Pero cuando salen las normas técnicas, cuando dice el EDA, el ADA, lo que generan es confusión. Y eso realmente, a mí personalmente, les digo de manera personal, siempre he sido crítico con el equipo de currículum del MINED. Se inventan cada término, cuando ya no lo tenemos claro, nos cambian el término. Y eso no debe ser así, no es correcto, no es correcto. Tenemos que respetar el currículo nacional y tenemos que hablar como el currículo nacional lo dice, sino que sacan una norma cambiando el nombre, luego sacan otra norma para decir que la anterior norma ya no sirve, que ya, entonces eso en vez de ayudar, nos marea. Pero como nosotros los maestros somos inteligentes, ¿sí? Somos críticos, entonces no nos vamos a dejar llevar por esos términos. Tenemos nosotros la claridad porque somos maestros y para eso nos hemos ido preparando. Claro, y pueden terminar confundiendo. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la sesión. Cuando hablamos de la sesión es una secuencia, pues, de acciones organizadas. Hay una secuencia didáctica en la sesión, hay una secuencia didáctica. En la sesión están los procesos pedagógicos, en la sesión están los procesos didácticos, ¿no? Que tenemos que trabajar en un determinado tiempo, ¿ok? Miren, ¿ah? Este es el esquema de una sesión. Aquí está el título de la sesión, el título, aquí está la duración aproximada de la sesión, qué competencia voy a desarrollar, qué desempeño, qué evidencias de la sesión, ¿no? Qué enfoques transversales, qué recursos y cuál es la secuencia didáctica. Aquí está, es la parte medular. Este es un esquema referencial, como siempre, referencial. Al final ustedes a partir de esta referencia van a elaborar su propio formato, su propio esquema. El formato acá no importa, ¿ok? No importa, pero es referencial para organizarnos, para organizar los aprendizajes de nuestros estudiantes. He traído un ejemplo, y he traído un ejemplo en relación a la situación significativa de los aguajún. ¿Recuerdan sobre los aguajún? Sigo yo hasta el final, pues tengo que trabajar, ¿no? La sesión de aprendizaje. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el título de mi sesión? A ver, acá por ejemplo, en realidad, Francisco, las capacidades se movilizan cuando tú desarrollas la competencia. ¿Me dejo entender? Las capacidades se movilizan, se combinan cuando tú desarrollas la competencia. Claro, yo le he puesto aquí, Francisco, en la sesión, miren, acá he puesto competencias y capacidades. Aquí está, voy a trabajar gestión a proyectos de emprendimiento económico y me interesa movilizar estas tres capacidades, ¿no? Y aquí está el desempeño, ¿no? El desempeño que dice, van a formular una propuesta de valor a través del lienzo Canva. Van a hacer una propuesta de valor, ¿ya? Del Canva. El Canva es digamos, un organizador que te ayuda a proyectar emprendimiento. De repente, Carito, tú lo conoces, en algún momento has trabajado el Canva. Busca el Canva, así con V, es excelente para poder planificar, hacer un emprendimiento. Y todos pueden utilizar el emprendimiento con el Canva. Te da pues algunas facilidades, ¿no es cierto? El Canva para que tú puedas trabajar. Pero ¿cuál es el desempeño? Miren, el desempeño acá. Formula una propuesta de valor representándola a través del lienzo Canva para analizar y crear un modelo de emprendimiento sobre la cerámica Oaxum desde una perspectiva ecocultural. Miren la sesión, ¿ah? ¿Y cuál es tu evidencia de que realmente el estudiante está aprendiendo? Va a elaborar su lienzo en el Canva sobre el emprendimiento de la cerámica. ¿Cómo vas a evaluar si está logrando hacer ese lienzo del Canva?
hay una lista de cotejos sobre el lienzo Canva, ¿no? Cómo se desarrolla ese lienzo Canva, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser mi secuencia didáctica? ¿Cómo puedo yo iniciar? El docente inicia preguntando, ¿por qué es importante planificar? Los estudiantes van a responder. Entonces, ustedes planifican sus actividades, les estoy preguntando a los estudiantes. Se genera un diálogo, ¿no? Resaltando la importancia de la previsión de acciones. Entonces, yo les muestro luego un video sobre la elaboración del lienzo Canva en 9 minutos. Todos los estudiantes van a observar un video. Claro, Ángela, eso lo puedo hacer con lluvia de ideas. Los estudiantes van a observar y yo les voy a preguntar cuáles son las interrogantes que identificaron que nos permita comprender este modelo de negocio. Los estudiantes socializan sus preguntas y en plenaria responden las interrogantes de los docentes y de los estudiantes. Así inicio. Inicio motivando mirando un video sobre cómo crear una propuesta de valor en el lienzo Canva. Así voy a iniciar. Después de eso, en el desarrollo, voy a conformar equipos de trabajo y les voy a dar la siguiente consigna. Lean el siguiente artículo, que es el modelo Canvas, y les voy a dar una lectura. Van a leer, van a leer. Claro, también puedo, miren, eso es lo que yo estoy planificando. Seguro tú ya te estás imaginando cómo yo lo podría hacer. Entonces, eso es lo rico, pues, cuando nosotros trabajamos. Uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra. Luego de la lectura, yo como docente les voy a decir qué modelo de negocio existe en nuestra comunidad o provincia, qué posibles negocios ecoculturales podemos impulsar y los equipos van a ir respondiendo, ¿no? Porque tiene que ver sobre la cerámica. En algún momento ellos van a tener que hablar de la cerámica, ¿ok? Aguajún. Aquí está el modelo Canva, aquí está el esquema del modelo. Y luego yo le voy a decir, el maestro entrega un formato de lienzo y pide a cada equipo elaborar en forma creativa un lienzo sobre el proyecto de emprendimiento de la cerámica Aguajún. Entonces, todos vamos a planificar este modelo de emprendimiento sobre la cerámica Aguajún. Todos van a plantear su propio modelo de negocio. Claro, algunos van a estar orientados ya a el negocio hacia la venta, puede ser hacia la venta, otro hacia la difusión comunicacional y la venta, etcétera. Va a haber de todo, pues. Entonces, miren, yo sigo detallando. ¿Por qué el modelo de negocio sobre la cerámica Bajún es ecocultural? ¿Cómo se puede difundir y posicionar en el mercado turístico nacional e internacional? Entonces, yo sigo ahí preguntando para seguir desarrollando la actividad de aprendizaje con mis estudiantes, ¿no? Entonces, miren, estas son las maneras de cómo nosotros podemos ir planificando en una sesión de aprendizaje. Acá yo lo he hecho ya en una secuencia didáctica, ¿sí? Se amplía mi sesión, ¿ok? Entonces, ustedes también podrían trabajar algo similar, ¿ok? Porque eso es, digamos, fundamental. Claro, yo puedo colocar lo que tú me dices, Élida, el propósito de la sesión. El propósito de la sesión es elaborar un lienzo en el modelo Canvas, ¿no? No le he puesto aquí. Para mí lo más importante es el propósito de aprendizaje. He puesto la competencia, la capacidad, el desempeño, la evidencia. Pero hay algunas sesiones, es cierto, donde ponen el propósito de la sesión. El propósito de la sesión es básicamente la elaboración de este lienzo Canva. ¿Ok? Entonces, eso, digamos, nosotros lo podemos ir elaborando. Esto que estoy trabajando, estimados colegas, no es un modelo que ustedes lo tienen que utilizar al pie de la letra. Tenemos que ser críticos. Podemos mejorarlo, podemos enriquecerlo. ¿Ok? Y miren, aquí están los recursos y materiales. Voy a necesitar equipo multimedia, voy a necesitar de internet para observar el video en línea, voy a necesitar una ficha de un artículo de qué es el modelo Canvas, voy a necesitar un formato de lienzo de Canvas para entregarle a cada uno de los grupos, voy a necesitar papelotes y plumones, porque se supone que los estudiantes van a luego a exponer su modelo de negocio sobre la cerámica. Miren todo lo que se puede trabajar en la sesión. A ver,
Francisco, por ejemplo, este es de arte, pues, ¿ya? En este caso estamos hablando de arte. Aquí en mi unidad didáctica, Francisco, ¿no? En mi unidad didáctica, fíjense, yo les había mostrado eh, que crea proyectos desde lenguajes artísticos, elabora un plan para desarrollar un proyecto de emprendimiento artístico referente a la cerámica Wajún, ¿sí? Ese plan lo va a hacer en el modelo Canva. ¿Qué te parece, Francisco? Entonces, en el modelo Canva. Entonces, es la manera como yo puedo ir trabajando con mis estudiantes y está asociado a arte, ¿no? Está asociado a arte. A ver, Se cae ese muchacho mierda. Alexander, sí es, a ver, voy a silenciar, ok, ok, se prendió. Este es entonces el modelo de sesión que les comparto, ¿ya? Y nosotros vamos a tener que elaborar. Miren, hay distintas maneras de elaborar la sesión. A ver, yo les voy a un poquito a explicar esta parte. Porque, claro, en EPT, excelente Francisco. A ver, en EPT puedo desarrollar, pero también puede ser en arte, ¿no? A ver, miren, a ver, hay distintas actividades. A ver, miren, actividades de inicio. Generalmente iniciamos con despertar el interés, que tiene que ver con la motivación, ¿sí o no? Al inicio hay una motivación. Pero también yo puedo problematizar. La problematización, el arte de preguntar, se da desde el inicio. Pero la problematización continúa en las actividades de desarrollo. La problematización. Generalmente en las actividades de inicio también se trabaja el recojo de saberes previos. Claro. No solo en motivación, problematización. Incluso el error constructivo. El error constructivo. Son procesos pedagógicos. El error constructivo. Puedo descubrir el error al inicio o puedo descubrir el error, ¿no? El error constructivo en el desarrollo. Constructivo en el desarrollo. Ahora, en el desarrollo generalmente se da pues lo que se denomina el acompañamiento, la mediación. El acompañamiento o la mediación. Aquí se da la construcción del nuevo aprendizaje. La construcción del nuevo aprendizaje. Del nuevo aprendizaje. En cada una de las etapas. En las actividades de cierre se da la metacognición. La metacognición, la extensión de los aprendizajes, la extensión de los aprendizajes. ¿Cuándo hay extensión de los aprendizajes? Para que este aprendizaje lo apliquen en su casa, se puede extender a otro contexto. Entonces, hay distintos procesos pedagógicos que yo puedo, digamos, desarrollar en cada uno de los momentos. Incluso el desarrollo del pensamiento complejo se puede trabajar aquí. Miren, estos procesos pedagógicos, la retroalimentación también, claro, la retroalimentación también, Ángela. Generalmente la retroalimentación se da pues aquí, la retroalimentación se da en el desarrollo también, es transversal. Algunos son transversales y otros son específicos de cada proceso o en cada momento, digamos, de la sesión de aprendizaje. A ver, aquí he traído uno de los ejemplos. Miren, ¿ah? El aprender del error generalmente es transversal. Es transversal porque yo puedo trabajarlo en el inicio, en el desarrollo, o puedo trabajarlo al cierre. El trabajo cooperativo, puedo hacerlo desde el inicio, puedo hacerlo en el desarrollo, también en el cierre. Puedo promover el pensamiento complejo también al inicio, en el desarrollo, en el cierre. El error lo puedo descubrir al inicio, en el desarrollo o también en el cierre. La retroalimentación es permanente. Generar el interés y la disposición es en todo el desarrollo, pues no solo en el inicio, también en el desarrollo, en las actividades de cierre. La sesión debe motivarme desde el inicio hasta el término de la sesión, ¿sí o no? Porque no puede ser solo que el estudiante esté motivado al inicio y ya cuando está terminando la sesión ya está aburrido, de sueño, no, pues. Entonces,
Yo puedo al inicio partir de los saberes previos, puedo generar el conflicto cognitivo, puedo partir de situaciones significativas. En el desarrollo puedo desarrollar la construcción del nuevo aprendizaje, puedo mediar el progreso, puedo aprender haciendo, etcétera, etcétera. Todos estos son procesos pedagógicos, ¿ok? Y hay una pregunta que siempre me hace. Profesor, ¿todos los procesos pedagógicos deben estar en una sesión? No. Díganme ustedes, ¿yo puedo trabajar algunos procesos pedagógicos? ¿Sí? ¿Se puede trabajar solo algunos procesos pedagógicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O se tiene que trabajar la mayoría de todos estos procesos pedagógicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede trabajar todos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué comentan? A ver, vamos. Todos son fundamentales, Elida, Ángela. A ver, yo les quiero comentar. A veces existen directores, y eso ya es un tema de directores porque lo he visto, lo he visto. Los directores te dicen, a ver, profesor, en su sesión tiene que estar claramente establecido cuáles son los saberes previos, pero también tiene que estar el conflicto cognitivo. Profesor, pero no necesariamente es así. Yo puedo iniciar, colegas, solo con los saberes previos y de los saberes previos, de frente me puedo ir a la construcción del nuevo aprendizaje, a la mediación y de ahí me voy a la metacognición. Ya está. En mi sesión de aprendizaje solo utilicé saberes previos, construcción del aprendizaje, mediación del aprendizaje y metacognición, nada más. Va a depender del propósito de la sesión, ¿ok? No necesariamente tienen que estar todos. Va a depender, Victoria, como tú dices, del propósito de la sesión. Por ejemplo, yo puedo iniciar una sesión, fíjate, yo puedo iniciar una sesión planteándoles una situación significativa a los estudiantes, una situación significativa pequeñita, de interés del estudiante. A partir de esa situación significativa, recién puedo yo construir el nuevo aprendizaje. Tengo que mediar, esto sí tiene que estar clave, la mediación siempre va a haber, la construcción del nuevo aprendizaje y la mediación es casi permanente. Y luego puedo con los estudiantes hacer una extensión del nuevo aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que voy a continuar desarrollando esa tarea fuera del aula, en otro contexto, de repente en mi casa, de repente en otro lugar. Así puedo terminar mi sesión. Con esto, ¿qué les quiero decir? No necesariamente en una sesión están todas los procesos pedagógicos. No necesariamente. Va a depender de la sesión. Va a depender. Yo puedo iniciar una sesión, fíjate, yo puedo iniciar una sesión desarrollando el trabajo cooperativo. Ya está, desde el inicio. Trabajamos un trabajo cooperativo, promueve un conflicto cognitivo a todos los estudiantes, ¿ya? Y luego vamos a aprender haciendo y voy a mediar. Y finalmente termino con una metacognición. Entonces, depende, o sea, depende de la sesión de aprendizaje. Entonces, los directores de las instituciones educativas no me pueden exigir trabajar todos los procesos pedagógicos, pues no es correcto, no es correcto. Entonces, no es correcto, va a depender del propósito de la sesión, va a depender del desempeño que quiero lograr en mi sesión o de los desempeños que quiero lograr en la sesión. Entonces, no es que yo tengo que trabajar todos los procesos pedagógicos, no es así, ¿ok? Entonces, aquí también tenemos que ser, colegas, flexibles. No se olviden, tenemos que ser flexibles, ¿sí? ¿Se entendió? Tenemos que ser flexibles cuando elaboramos nuestra sesión de aprendizaje. No necesariamente tengo que trabajar todos los procesos, no puede estar en eso. Y tenemos que nosotros tener el criterio para poder ayudar a nuestros maestros a planificar también, ¿no?
A ver, aquí está más detallado en qué consiste los saberes previos, aquí está, en qué consiste la generación del conflicto cognitivo, en qué consiste construir el nuevo conocimiento, qué implica la generación de disposición para el aprendizaje, qué significa partir de situaciones significativas para que ustedes lo lean. ¿Ya? Yo les estoy entregando información, me imagino que ustedes revisan esta información, ¿ok? Y esto es fundamental para que nosotros podamos ir preparándonos. Miren, estamos trabajando el currículo, todavía no hemos terminado todo lo que es el tema curricular. Vamos a hablar más adelante de la evaluación también, voy a hablar de la evaluación, ¿sí? Entonces tenemos destinado para la evaluación, me parece, unas 2 clases, algo así, pero vamos a hablar. Entonces, todo esto es importante que ustedes lo vayan leyendo, ¿ok? A ver, les voy a entonces a proponer lo siguiente, ok, a ver, les voy a proponer, vamos a elaborar nuestra sesión de aprendizaje. ¿Qué dicen? Con todo lo que he explicado y con todo el ejemplo incluso que les he explicado, ustedes van a elaborar una sesión de aprendizaje. Vas a seleccionar de esas sesiones de aprendizaje que me has enviado pues unas posibles sesiones de aprendizaje, selecciona una de ellas. A ver, selecciona una de ellas. Y vas a elaborar tu sesión de aprendizaje. A ver, te sugiero que lo hagas de esta manera. A ver, yo te sugiero, esta es la sugerencia que les estoy haciendo. Les sugiero que tomen en consideración esto que he trabajado aquí. Háganlo, a ver, elaboren, hagamos un ensayo. Eso es fundamental para poder, digamos, autoevaluarnos también de cómo vamos avanzando en el desarrollo de nuestra sesión. Claro, Carito, hay que hacerlo tomando como referencia esta sesión, Carito, ¿ya? Interesante la pregunta que hace Francisco y lo voy a detallar ahorita, ¿ok? Pero sí, Carito, es tomando como referencia esta sesión. A ver, muy bien. A ver, en el caso de los procesos didácticos, miren, yo voy a acá colocar procesos didácticos. Los procesos didácticos son claves también. Los procesos didácticos son claves para el desarrollo de la competencia. Un proceso didáctico es específico, mientras que el proceso pedagógico es general, general. El proceso didáctico es específico, ¿ok? Solo para diferenciar, es específico. Un proceso didáctico es específico para el desarrollo de una determinada, determinada competencia. Pero aquí el proceso pedagógico es general para el desarrollo de diversas competencias. Con un proceso pedagógico yo puedo trabajar diversas competencias. Por ejemplo, el conflicto cognitivo es un proceso pedagógico. Puedo trabajar el conflicto cognitivo en matemática, puedo trabajarlo en comunicación, puedo trabajarlo en religión, puedo trabajarlo en educación física, puedo trabajar en EPT. Los procesos pedagógicos se trabajan en cualquier área, y con distintas competencias. ¿Sí? Los procesos. Pero los procesos didácticos son específicos. Yo no puedo trabajar para todas las áreas, no. Existen procesos didácticos específicos. Por ejemplo, a ver, si yo agarro la lectura es un proceso pedagógico. El proceso pedagógico de la lectura, el proceso didáctico de la lectura son 3. Hay un antes de la lectura. Yo no puedo leer si previamente no hago preguntas digamos, hay preguntas previas que tengo que desarrollar para recoger de los estudiantes sus hipótesis, ¿sí? Hay un durante la lectura.
Aquí hago inferencias, ¿sí? Aquí hay un después de la lectura. Aquí yo hago ya una valoración. Entonces, el proceso de la didáctico de la lectura tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Todos tenemos que incluir los procesos didácticos. Si tus estudiantes van a leer en tu sesión, si van a leer en tu sesión, tienes que utilizar el proceso didáctico de la lectura, un antes. ¿De qué tratará? Yo les puedo decir el antes para que ustedes me planteen su hipótesis. A ver, les muestro. ¿De qué tratará este texto? Eso es el antes, pues. El estudiante va a plantear su hipótesis, va a predecir. Pero una vez que leamos el texto, entonces ahí le voy a decir, ¿qué entiendes de la lectura? Va a plantear no solamente su inferencia, sino su interpretación. Entonces, ese es un proceso. Ahora, por ejemplo, para el proceso didáctico de la resolución de un problema, ¿ya? El proceso didáctico de la resolución de un problema, generalmente trabajamos en matemática. Lo primero que tengo que hacer es comprender el problema. Yo no puedo resolver el problema si no lo comprendo, comprender el problema. Luego tengo que buscar alternativas o buscar estrategias para resolver el problema. Luego tengo que seleccionar la mejor alternativa, seleccionar la alternativa más óptima. Y luego tengo que de seleccionar, ejecutar la alternativa que he seleccionado. Y finalmente tengo que reflexionar sobre cómo he resuelto el problema. Ese es el proceso didáctico para la resolución de un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, los procesos didácticos también deberían incluirse en una sesión de aprendizaje. Las competencias tienen, algunas de las competencias, sus propios procesos didácticos. Incluso en educación física, cuando nosotros hacemos educación física, de frente vamos a jugar el fútbol, de frente jugamos el vóley, de frente jugamos el básquet. No, primero tenemos que calentar. Tiene que haber un calentamiento previo. Eso es parte del proceso didáctico para desarrollar, digamos, la parte corpórea de la persona. Primero caliento, pues, y hago algunos ejercicios de flexibilidad. Es parte del proceso didáctico y luego recién ingreso a desarrollar algún tipo de actividad deportiva. Entonces, las competencias tienen sus propios procesos didácticos. La escritura también tiene su propio proceso didáctico. La indagación tiene su propio proceso didáctico. Bueno, tendríamos que trabajar los procesos didácticos por cada área. Uy, imagínense, no terminamos la especialización. Y además yo no soy una persona que maneje todos los procesos didácticos de todas las áreas, ¿no? Porque es un tema bastante complejo también, ¿no? Y justamente es parte de la especialización que tenemos nosotros los maestros. Bueno, pero muy buena la pregunta, Francisco, porque eso me permite aclarar que sí, en la sesión de aprendizaje no solamente consideramos procesos pedagógicos, sino también tenemos que ir colocando los procesos didácticos que quiero desarrollar. Obviamente en la sesión vas a colocar de manera muy general, ¿no? De manera muy general lo que se va a ir trabajando a nivel del proceso didáctico. Entonces, vamos a elaborar una sesión de aprendizaje. Ustedes van a elegir la sesión que deseen, la sesión que deseen, ¿ya? Entonces, en función de ello, vamos a ir trabajando. Para mí siempre es grato trabajar con ustedes. Les agradezco y bueno, nos estaremos viendo pues en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, estimados profesores. Ya les envío el link para la sesión de aprendizaje. Nos vemos. Ya, profesor, hasta el próximo sábado. Luego. Nos vemos. Chao, Francisco, Daniela, nos vemos, María, Gracias, Victoria, profesor. Carla, Gracias. Virginia, cuídense. Hasta la próxima Jenny. clase. Nos vemos, nos vemos.
Vivian, Gracias, HP, maestro. nos vemos, Indira, nos vemos, chao, chao. Ahora sí, fuga de talentos, nos vemos. Chao, profe.